Ya. Por ejemplo, en mi examen entró esto, indicar la definición del arbitraje de tasas de interés. Y a ustedes le ponen esta definición así textualmente como está en la diapositiva. El arbitraje de tasas de interés es una estrategia de inversión mediante la cual un inversionista compra un instrumento financiero en una moneda extranjera y cubre su exposición al tipo de cambio. El arbitraje de tasas produce una utilidad libre de riesgo. ¿Ya? Esto prácticamente simplemente es comprar una moneda para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo de otra moneda. Es decir, se cubren de la exposición al riesgo del tipo de cambio. Otra pregunta que le puede hacer es indicar y explicar los diferentes métodos para evaluar una inversión en el extranjero. El método de la moneda nacional dice explicar los diferentes métodos. Hay dos métodos, ¿no? Para evaluar la inversión en el extranjero. El método de moneda nacional y el método de moneda extranjera. El método de moneda nacional, la inversión inicial y los flujos futuros se convierten a dólares antes de calcular el BAN. Esta es la diferencia aquí, que los flujos se convierten en dólares antes de calcular el BAN. Mientras que en el método de la moneda extranjera, la inversión inicial y los flujos futuros se convierten a dólares después de calcular el BAN. Este es antes y este es después. Esa es la diferencia de ambos. Eh, Otra pregunta que esta normalmente entra, esta siempre les va a entrar. ¿Es esta o su contraparte? Por ejemplo, al momento de adoptar una estrategia con futuros, ¿en qué consiste una posición de cobertura larga? Al momento de adoptar una estrategia con futuros, ¿en qué consiste una posición larga? Cuando hablamos de cobertura larga, esto consiste en la generación de ganancias cuando el precio del activo subyacente sube. Esto quiere decir que nosotros, al tener una posición de cobertura larga, lo que estamos esperando es que el precio suba en el futuro, ¿ya? También les puedo hacer la otra pregunta. ¿En qué consiste la posición corta? Y la posición corta es lo contrario, que consiste en que espera en el futuro que el precio baje. Podrían ponerle la posición corta consiste en la generación de ganancias cuando el precio del activo subyacente baja, ¿ya? Eso es lo contrario, cobertura larga y cobertura corta. En la cobertura larga esperan que el precio suba en el tiempo y en la cobertura corta esperan que baje para poder tener ganancias. Esos serían los ejercicios teóricos, diré las preguntas teóricas. Em, y este sería un ejercicio práctico. Creo que ya lo han visto, ya lo han pasado esto. Si no me equivoco, está en la segunda unidad. Dice, dice lo siguiente. En lo anterior creo que no tienen problema, no es teoría. Y también se los voy a pasar. Serían los ejercicios. Dice, por ejemplo aquí, tenemos dólares y queremos convertirlos en pesos bolivianos. El tipo de cambio es de 6,86. ¿Ya? La tasa libre de riesgo en Bolivia es de 3,5% y la tasa libre de riesgo en Estados Unidos es de 1,4. Ante un posible cambio en la política monetaria del país, para establecer un contrato forward a 4 años, ¿cuál debe ser el precio del contrato? Cuando hablamos de contrato forward y estamos mencionando tipos de cambio entre Bolivia y Estados Unidos, siempre vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Siempre vamos a utilizar esta formulita, donde F significa este contrato forward, S sub 0 significa el precio del activo subyacente hoy de una unidad de divisa, ¿ya? Donde R significa la tasa libre de riesgo del país de origen de la moneda, esto quiere decir Bolivia en este caso, y RF, la tasa de interés libre de riesgo del país extranjero, que en este caso vendría a ser Estados Unidos.
y la T es el tiempo. ¿Ya? La E, que es epsilon, se mantiene constante. Ya saben que E tiene su valor, ¿no? En la calculadora. Así que se mantiene constante como un número. Entonces, simplemente reemplazamos. Es precio del activo subyacente o S sub cero. Dice que es el precio del activo subyacente hoy de una unidad de divisa, que en este caso vendría a ser 0,1457 bolivianos a dólares. Diré 0,1457 72,59,48 dólares por boliviano. Eso quiere decir que por cada 0,14 dólares se puede comprar un boliviano. Y aquí hacemos esa conversión. Si por 6,86 se puede comprar un dólar, ¿cuántos dólares se pueden comprar con un boliviano? Y la respuesta es que con un boliviano se pueden comprar 0,14 centavos de dólar. ¿Ya? Siempre así. Van a ver cuántos dólares se pueden comprar con un boliviano. Y esta es la respuesta. Entonces eso lo van a reemplazar aquí. Ya. Estos son dólares, 0,14 dólares. Epsilon R va a ser la tasa de interés libre de riesgo de Bolivia menos la tasa de interés libre de riesgo de Estados Unidos, que es 0,14, por la T, que es el tiempo, que aquí dice para establecer un contrato de 4 años. Entonces T va a ser 4 años. Lo multiplicamos. Y aquí realizamos una simple multiplicación. Una simple multiplicación con esto, realizamos en la calculadora y nos va a salir 0,15. Entonces ponemos como interpretación el precio del futuro, el precio del contrato futuro a 4 años debería ser 0,15854648 dólares por boliviano. Este debería ser el precio al que ustedes deben fijar en el contrato que quieren crear. ¿Cuál debe ser el precio del contrato? Ese precio debe ser 0,15874648 dólares por boliviano. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? Aquí, bueno, si no hay pregunta, pasamos al siguiente ejercicio. Ese es uno de los más fáciles, ya que les puede dar. Y este es uno de los más complicaditos que les puede dar. ¿Por qué, por qué complicado? Porque es un poco largo, es tedioso de realizar. ¿Ya? Son 5 preguntas, 3 teóricas y 2 prácticas. Esta es la segunda práctica, que es la pregunta 5. Esto es lo que avanzaron del método moneda nacional y moneda extranjera. Este es uno de esos ejercicios que normalmente a veces él mete en sus exámenes de primer parcial. Dice, una empresa con sede en Estados Unidos
está evaluando una inversión en Europa. La inversión en el proyecto costará 1 millón de euros. Se espera que los flujos de efectivo ascienden a 500.000 euros en los próximos 3 años y que el valor terminal residual ascienda a 1 millón de euros. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que este proyecto, aplicarlo va a costar 1 millón de euros y que lo que esperamos recibir por esa inversión son 500.000 euros en los próximos 3 años. Y el valor terminal o residual asciende a 1 millón de euros. Eso quiere decir, el valor residual es, por ejemplo, en el caso que fallemos, que esta inversión falla, podemos vender todo lo que tengamos de ese proyecto y vamos a recibir 1 millón de euros. ¿Ya? Podremos vender todos los activos o todo lo que se tenga, edificios o lo que sea, y podremos volver a tener 1 millón de euros. El actual tipo de cambio spot, el cambio spot es el cambio de ahora, es de 0,88 euros por dólar. La tasa actual libre de riesgo de Estados Unidos es de 3%. La tasa actual libre de riesgo de Estados Unidos es 3% y en el país europeo es de 4,5%. Si se dan cuenta, siempre la tasa libre de riesgo de Estados Unidos normalmente es más baja, ¿no? Y se toma como referencia en el mundo. Por ejemplo, siempre se toma la tasa de riesgo de Bolivia y se la compara con Estados Unidos. Pero en este caso se la está comparando con un país europeo, que en este caso es más alto su riesgo de inversión. Para calcular, nos pregunta, aquí ya nos dieron los datos y todo. Para calcular el promedio ponderado o WACC sobre las inversiones en dólares, tomar en cuenta un rendimiento de mercado esperado del 10%. Eso quiere decir que se espera el 10% de lo invertido. Dice que beta es del 1,3, que estos son los parámetros el parámetro beta. Tasa de impuesto del 40%, capital equivalente aproximado a 1 millón de dólares y la deuda a largo plazo equivalente a 1 millón de dólares con una tasa del 8%. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que por la inversión se va a pagar 40% en impuestos, que normalmente en países europeos son muy altos los impuestos. El capital equivalente aproximado a 1 millón de dólares, esto quiere decir el capital que ellos invirtieron. Y aquí nos quiere decir que se prestaron otro 1 millón de dólares, ya sea de un banco o de lo que sea, con una tasa del 8% anual. Cuando no dice nada de anual, semestral, se da por sentado que es anual la tasa. Analizar si es recomendable realizar la inversión utilizando el método de la moneda nacional. Aquí ya les da qué método van a utilizar. Que como lo vieron en la anterior hoja, simplemente el método de la moneda nacional es lo mismo que la moneda extranjera, solo que se convierte en dólares antes de calcular el BAN. Y ahora lo van a ver, mientras que la moneda extranjera se calcula después de calcular el BAN. ¿Ya? Ahora vamos a resolver este ejercicio. El paso 1 para resolver este ejercicio es, lo puse aquí yo por paso, para que no se pierda. El paso 1 para obtener el paso 1 para obtener el costo de capital a través del modelo KPM, necesitamos el riesgo país. El primer paso es encontrar el riesgo país. Al no contar con el indicador de bonos de mercados emergentes ENVI,
aplicamos la siguiente fórmula. Ya, como no tenemos los porcentajes, ¿no?, que lanza ENVI, aplicamos la siguiente fórmula, que es tasa libre de riesgo del otro país menos la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. ¿Ya? En este caso, en el enunciado nos dice que la tasa libre de riesgo del otro país es el 4,5 y de Estados Unidos es el 3%. Es una simple resta y el resultado nos da que el riesgo de esa inversión es de 1,5. Ese es el riesgo al cual nos estamos exponiendo con esa inversión. En Estados Unidos podríamos haber perdido o tener el riesgo de haber perdido, tenemos el 3% de haber perdido nuestro dinero, pero en este país es un poquito más alto el riesgo. Así que simplemente hacemos la diferencia y vemos que es 1,5%. Bueno, utilizamos la tasa de riesgo país para el siguiente paso. Un paso siempre sirve para rellenar un hueco en el siguiente paso. Por ejemplo, aquí el 5,5 va a ir en esta fórmula que es riesgo país. El segundo paso es calcular el KPM. Calcular el costo capital a través del modelo KPM. Ya el costo capital es igual a la tasa libre de riesgo del otro país más beta o riesgo sistemático. ¿Ya? Este beta es un riesgo que ya viene implícito en esta inversión, ya que no se lo puede evitar. Beta por el rendimiento del mercado. El rendimiento del mercado, que en este caso es 10%. Esto lo podemos constatar aquí. El rendimiento del mercado es el 10%, nos dice. Y beta es 1,3. Y aquí está beta 1,3. El riesgo país, ya sabemos, lo calculamos anteriormente, es 1,5. Aquí está. Y lo vamos reemplazando en la fórmula, lo que tenemos. Riesgo país del otro país, 3%. Beta es 1,3 por el riesgo, el rendimiento esperado, que es el 10%, menos la tasa de rendimiento libre de riesgo de Estados Unidos. Diré de la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, sí. Más el riesgo país, ¿ya? Más el riesgo país. Si realizamos esta operación, el resultado nos va a salir 13,6%, ¿ya? Este va a ser el costo del capital. Lo que en realidad nos está costando el capital. Calcular la tasa de descuento. Ya, y la tasa de descuento no es más que el costo promedio ponderado al capital en términos porcentuales. Y esta es su fórmula. Deuda a largo plazo sobre deuda a largo plazo más capital más costo de la deuda a largo plazo más capital sobre la deuda a largo plazo más capital más costo de capital, que es lo que recién acabamos de calcular. ¿Ya? El costo de la deuda a largo plazo, ya sabemos que es el dinero que nos hemos prestado de algún banco. Aquí, por ejemplo, en la última parte dice la deuda a largo plazo equivale a $1.000.000 con una tasa del 8%. ¿Ya? Aquí solo vamos a necesitar el 8%, que es el costo de la deuda a largo plazo en términos porcentuales. El costo del capital, que es 13,6, que ya lo acabamos de calcular aquí. La T, que es la tasa de impuesto, que es el 40%, que lo tenemos aquí, en esta parte, tasa de impuesto del 40%, y deuda a largo plazo,
que es lo mismo que está acompañando acá la tasa a largo plazo, que es esta deuda a largo plazo equivalente a $1.000.000. La tenemos aquí. Y el capital que se tiene, que es $1.000.000 también. Este es $1.000.000 que se tiene para la inversión y este es $1.000.000 que se prestó para también para poder sumar al capital que se va a invertir en ese país europeo. Entonces se tienen todos estos valores y los reemplazamos en la fórmula. Siempre se tienen que hacer así su base de datos ahí a un ladito para que no se pierdan. Deuda a largo plazo, que es lo que nos hemos prestado, $1.000.000 sobre deuda a largo plazo, más el capital con el que contamos, que es $1.000.000 casualmente. El costo de la deuda de este $1.000.000 es 8%. 1 menos la tasa de impuesto, que es el 40%, más el capital, que es el dinero con el que contamos, $1.000.000 sobre la deuda, lo que nos hemos prestado, que es $1.000.000 también, más el capital, otro $1.000.000. Por el costo capital, que en este caso es 13,6, que es el que acabamos de sacar recientemente. Este es el tercer paso. Hasta aquí vamos haciendo riesgo país, el costo capital y la tasa de descuento. ¿Ya? La tasa de descuento, que la tasa de descuento es lo mismo que el costo promedio ponderado del capital en términos porcentuales. Entonces, reemplazando en esta fórmula, el resultado nos va a salir 9,2%. Esa va a ser nuestra tasa de descuento. Nuestra tasa de descuento, y esta tasa la vamos a utilizar en el BAN. Ya, esta tasa es muy importante más adelante. Una vez obtuvimos todos esos datos, riesgo país, costo capital y tasa de descuento, el cuarto paso es proyectar los tipos de cambio para el horizonte de la proyección mediante la siguiente fórmula, que es esto, mediante moneda nacional. Y la fórmula es esta. El tipo de cambio indirecto spot desde el tiempo 0 hasta el tiempo que vaya a durar la inversión. Más la tasa libre de riesgo del otro país, menos la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Y elevado al tiempo que vaya a durar el proyecto. Como lo vamos a hacer por cada periodo, vamos a calcular el tipo de cambio. Para el año 1, por ejemplo, le vamos a poner 1 aquí. Para el año 2, le vamos a poner 2. Y así sucesivamente, hasta que se cumplan los 3 años. Bueno, como ya tenemos aquí tasa de descuento, todo, vamos a reemplazar en esta fórmula. Colocamos y ya sabemos que el tipo de cambio indirecto spot, ese tipo de cambio es el cambio actual. ¿Ya? Lo podemos encontrar aquí, en una parte donde dice el actual tipo de cambio spot es de 0,88 euros por dólar. ¿Ya? Eso quiere decir que el dólar está más barato diré que el euro está más barato que el dólar. Entonces lo colocamos aquí. El siguiente es la tasa de riesgo del otro país europeo, que en este caso no lo menciona, simplemente dice otro país europeo, que es 4,5%. Esto está en 100% en términos porcentuales. Aquí lo ponemos en tanto por uno. Lo colocamos en tanto por uno. Menos 0,03. Menos 0,03, que es la tasa de riesgo de Estados Unidos, elevado al primer año, queremos calcular el tipo de cambio al primer año. Entonces, una vez reemplazamos en esta fórmula, realizamos una suma y multiplicación.
una suma de multiplicación muy simple, ¿no? Entonces suma aquí, diré esto se resta, esto después se va a sumar y esto se va a multiplicar con esto. El resultado del primer año nos va a salir que nos va a salir 0,89 con 32 euros por dólar. Ese va a ser el tipo de cambio del primer año. Siempre para calcular una inversión extranjera tenemos que calcular cuánto va a valer nuestro dinero nacional con respecto al dinero extranjero. Aquí de nuevo calculamos lo mismo. Como son los mismos datos spot, el mismo dato del país europeo, el mismo dato del riesgo país Estados Unidos, lo único que cambia es esto, el año. Por ejemplo, aquí ven, era 1 elevado a un año. Al primer año este va a ser elevado al segundo año. Ya es lo único que cambia aquí en las tres fórmulas. Solo el exponente, que en este caso es el segundo año. Realizamos la misma operación y nos va a salir que es 0,90 65,98, que esto lo podemos expresar. Que esto lo podemos expresar simplemente en 0,91, pongámosle, euros por dólar en el segundo año. ¿Ya? Si se dan cuenta, va a ir subiendo, va a ir cayendo el precio del euro con respecto al dólar. El tercer año ya realizando el mismo ejercicio, sumándole poniéndole el tercer año, nos va a salir que el tipo de cambio va a ser 1,2819, 69,7 euros por dólar. Eso quiere decir que ya va a costar más comprar, va a costar más comprar un dólar con euro. Al principio era más barato comprar. Estaba muy apreciada la moneda. Ahorita ha perdido su valor en el tercer año. Bueno, estos tipos de cambio durante los 3 años, que estos normalmente no se podría dar en Bolivia porque tenemos un tipo de cambio fijo. Esto se da más en un país eh, con un tipo de cambio variable. Esos tipos de cambio lo vamos a poner aquí. El primer año, el año cero va a costar, hoy, 0,88. En el primer año va a costar 0,89, que lo ven aquí. En el segundo año 0,90 y en el tercero 1,28. Está aquí, lo pusimos todo. ¿Ya? Para eso es, para calcular nuestro dinero y convertirlos a dólares. ¿Ya? Esto es lo que hace que se llame moneda nacional. Si se dan cuenta, este es el BAN y estamos calculando, lo estamos convirtiendo a dólares antes del BAN. Y esa era algo que decía aquí en esta pregunta. Miren, se convierte en los flujos, en la inversión inicial y los flujos. En este caso, esta es la inversión inicial y estos los flujos. Se convierten en dólares antes de calcular el BAN. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Antes del sexto paso, miren que es el BAN. Antes estamos calculando, estamos convirtiendo a dólares. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculamos? Como pueden ver aquí simplemente dividimos la inversión inicial con el tipo de cambio actual o spot, que es 0,88. Y nos va a dar menos 1.136.363,64 dólares. ¿Ya? ¿Por qué es negativo este valor, la inversión inicial? Porque es algo que está saliendo de nuestros bolsillos, no es algo que nos está ingresando. Pongámoslo así, ¿no? En términos simples. Nos está saliendo del bolsillo este 1 millón de dólares. Por eso es negativo. Mientras que estos 500.000 ya son flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos está ingresando constantemente o cada año 500.000. Eso quiere decir que es un ingreso, por ende es positivo y no se pone aquí el positivo, ¿no? Aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo también. Todo es dividir. 500.000
euros dividido entre 0,89, entre 0,89 euros, nos va a salir como resultado $559,785. Y así sucesivamente. Esto lo dividimos con esto. 500.000 euros dividido entre 0,90 euros, que es lo que cuesta un dólar a este año. Y el resultado nos va a salir que es 551.512,36. Si se dan cuenta, miren, con la misma cantidad en años diferentes, por el tipo de cambio, recibimos menos. Se está depreciando el euro. Porque aquí recibíamos 59 y aquí 51. 559, aquí 551. ¿Ya? En el último año para el cual se tiene prevista esta inversión o este proyecto, para el cual se tiene previsto esta inversión o proyecto, el primero es el flujo de efectivo, que es lo que nos va a entrar cada año, el último año, más el valor residual. Ya le dije que el valor residual es aquello con lo que nosotros podemos rescatar en una inversión. Por ejemplo, si alguien pone algo que normalmente sea en Bolivia, no sé, una hamburguesería o una pollería, ¿no? Para vender, por ejemplo, vende cualquier tipo de comida, ¿no? Pongámosle una empresita de hamburguesa, ¿no? Si le va mal a esta empresa, a estas hamburguesas, pues cierran, pero le quedan la heladera, la cocina, las mesas, todo eso, que lo puede monetizar vendiéndolo, va a hacer dinero y va a ser positivo porque se les va a quedar a ellos. Entonces, ese sería el valor residual. No todo está perdido. Si uno fracasa en su negocio, ese es el valor intrínseco que ya viene. Por ejemplo, puede vender las mesas, las sillas, puede ser que tenga una tele ahí, esa tele las puede vender también las que era del negocio y eso se convierte en efectivo, ¿no? O se puede monetizar. Y eso es esto, el valor residual. Lo que queda después de que un negocio fracase, que siempre se lo toma en cuenta, ¿ya? Y esto lo sumamos, el flujo con el valor residual, y dividimos entre el tipo de cambio, que es 1,28, y nos va a salir $1.170.074. Ahorita se va a cortar el Zoom, voy a volver a enviar otro link. Quedan 30 segundos nomás.